Bueno, mis amigos, bienvenidos a la cápsula de vida de el día de hoy. Vamos a estar hablando de la fe, en especial la escuela de la fe. Comenzaremos en el día de hoy en el libro de Mateo, capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Jesús hablando en este momento a los discípulos. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesús pasó mucho tiempo, amigo, amiga, alimentando la fe de sus discípulos, porque sabía que eso sería esencial para las tareas que tendrían por delante. Durante más de 3 años asistieron a una escuela de fe con Jesús como su instructor y con las Sagradas Escrituras como libro de texto. A veces, Cristo utilizó la instrucción verbal, pero enseñó muchas lecciones por medio de demostraciones. Sanó a enfermos, echó fuera demonios, alimentó a miles y calmó el mar. La enseñanza a los discípulos incluyó pruebas que revelaban si creían realmente que Jesús era el Mesías. A veces, la comprensión de los discípulos era lenta, pero Cristo Jesús nunca se dio por vencido. Los amonestó cuando demostraron falta de confianza. En Marcos capítulo 4, verso 40, la palabra de Dios nos dice: luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús los demostró con la palabra de Dios, por supuesto, hablándoles a ellos directamente y diciéndoles ¿qué les pasa? Los confrontaba, los llevaba al punto de que ellos entendieran lo que en verdad era importante el momento. Y también los elogió sus señales de progreso. En Mateo capítulo 16, verso 15, la palabra de Dios nos dice esto. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, sino de mí. Qué hermosa palabra de bendición, ¿verdad? Jesús llevando a estos discípulos a otro nivel. Que ellos entendieran que la manera que ellos traían era muy incorrecta, que estaban viendo las cosas en un primer plano, y Jesús quería que ellos vieran más allá, que tuvieran ojos de fe, que entendieran lo que Jesús quería hablar con cada uno de ellos. Y creo, amigo, amiga, que nos escuchas en el día de hoy, que puede ser la misma razón en el día de hoy. Jesús quiere hablar contigo en una gran manera, quiere hablar contigo por medio de la palabra de Dios, pero todavía estás leyendo y entendiendo la palabra de Dios en un primer plano. Cuando Dios quiere profundamente en su presencia poder hablar contigo para que sea revelada la palabra de Dios en tu vida y que puedas entender profundamente los principios de Dios para ti en una gran manera. Su objetivo era establecer firmemente su fe para que él pudiera realizar su trabajo en y por medio de ellos. Jesús, por supuesto, ya sabía que en el futuro ellos harían grandes cosas por medio de su nombre y que lo que él estaba haciendo era entrenando a un grupo de personas que llevarían el evangelio a todas partes del mundo. Después de su ascensión, mandó a los discípulos a difundir el evangelio de la salvación hasta los lugares más remotos de la tierra. Sin fe, habrían fracasado cada uno de ellos. Y creo que profundamente
Por supuesto, en esta escuela de la fe, estamos en la escuela de la fe, de lo que estamos hablando en el día de hoy, el examen final donde ellos entendieron profundamente la presencia de Dios, donde entendieron en total lo que Dios quería para ellos, fue en el aposento alto. Yo creo que fue allí donde ellos entendieron 100% lo que estaban haciendo y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, por supuesto, pero ahí fue cuando tomaron toda esa fuerza y entendieron que sin la fe, sin Jesús, no podrían hacer nada. Creo que también esa es una gran bendición para cada uno de nosotros, poder recordar que sin Él, amigo o amiga, no podemos hacer nada. Hebreos capítulo 11, por supuesto, lo conocemos como una cita extraordinariamente chévere. La conocemos porque está inscrita en muchos lugares, en camisetas, vasos de café y todas esas diferentes cosas, y nos habla acerca de la fe. Pero cuando nosotros entendemos lo que estamos hablando en el día de hoy, entendemos profundamente lo que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. No que pensamos o tenemos fe o vamos a ver, no, la fe es la confianza profundamente de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación, nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Entonces la palabra del día de hoy que queremos establecer es cómo está tu fe. Estos discípulos pasaron por una escuela de fe profundamente extraordinaria. Tenían a Jesús al frente de ellos, llevándolo a que Él pudiera hacer su trabajo aquí en la tierra, por supuesto. Y ellos estaban aprendiendo profundamente de Él. Por supuesto, Jesús a veces los regañaba, los traía al orden, los llevaba al punto donde tenían que ellos pensar por sí mismos, que abrieran su mente a las cosas de Dios. Pero Jesús lo hacía con amor, ¿verdad? Sabiendo que ellos eran una futura generación que llevaría la palabra de Dios a todos los lugares remotos del mundo. En el día de hoy, Jesús también quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Jesús nos trata con amor, pero también nos lleva al punto de obediencia. Quiere que seamos sometidos en su palabra. Que cuando digamos algo lo hagamos con fe, cuando hablemos lo hagamos por fe, cuando veamos lo hagamos por fe. Su objetivo era establecer firmemente su fe para que Él pudiera realizar su trabajo en Él y por medio de ellos. El Señor tiene para nosotros el mismo objetivo de aumentar nuestra fe para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Si nuestra fe es grande, Él logrará cosas sorprendentes por medio de nosotros. El Señor nos utiliza solo en la medida que confesamos, hablamos, entendemos, obedecemos en Él. El desarrollo de la fe es vital para cada uno de nosotros como creyentes. Por tanto, Dios espera que creamos lo que la Biblia dice acerca de Él. Espera que cada uno de nosotros tengamos ese corazón de alabanza y de adoración a Él, y que pongamos en Él nuestra confianza en medio de las pruebas. No en nuestra propia sabiduría, en lo que nosotros pensamos, en lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, sino colocar nuestra confianza puesta en Él, para que Él nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. Cada vez que le creemos al Señor, aumenta más y más nuestra fe. Yo diría algo en el día de hoy que es súper importante para hablar acerca de la fe. La fe es como un músculo de nuestro cuerpo, que tenemos que trabajarla, que tenemos que esforzarla todos los días para seguir creyendo más y más. ¿Y cómo hacemos eso? Sometiéndonos a la palabra de Dios. ¿Usted quiere crecer más en Él? ¿Quiere sentir más de su presencia? Sométase más a la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra, y podrá ver más y más la fe puesta en obras. Hemos hablado en otras cápsulas de vida acerca de la fe, la importancia de la fe. Y creo que en el día de hoy podemos entender, sé que a lo mejor
Has escuchado muchas prédicas acerca de la fe, pero hoy es un día donde tú puedes tomar una decisión y decir: yo necesito trabajar en mi fe. Yo necesito crecer más en Cristo Jesús. Y amigo, en el día de hoy lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Creyendo en Él, estudiando su palabra día y noche y sumergiéndote en la palabra de Dios, que es allí donde encontramos la fe para creer en Él, la fe para seguir adelante, la fe en Cristo Jesús para hacer grandes cosas por medio de su nombre, para su gloria, para siempre. Así que en el día de hoy, hazte esa pregunta: ¿cómo está mi fe en el día de hoy? Y hazte una pregunta bien fuerte, no digas: está bien y ya. No, busca y dile al Espíritu Santo que te diga, que te hable a tu corazón y que puedan juntos establecer dónde está mi fe en el día de hoy.